Hola corazones, ¿cómo están? Confío que muy bien y que estén prontos para recibir el mensajito del tarot que hoy llega para cada uno de ustedes. Ustedes saben que estos mensajes son atemporales y que si tú ves este video y te llama la atención, entonces... Y si elegiste la opción número 1, mira, la carta del oráculo que sale es esta. Hace referencia al chakra corona. Justamente el chakra corona que está ubicado aquí es nuestra conexión con el mundo sutil. Pero fíjense qué maravillosa esta imagen que nos habla del espíritu de gratitud. Y cuando uno se da cuenta que es como una gota de ese gran océano, que en virtud de eso posee las mismas potencialidades que el océano, pero es gracias al océano, ¿verdad? Entonces puede ser co-creador, porque está hecho a imagen y semejanza. Entonces, esta gratitud nace automáticamente dentro nuestro hacia todo lo que la fuente nos provee. Fíjense que las dos cartas que salen relacionadas con esto del tarot son el Rey de Oros y el Juicio. Está hablando de la abundancia material. Se ha logrado una cierta estabilidad, una cierta consistencia en el diario vivir, pero todo en base al esfuerzo personal, a la dedicación, al detalle, a consagrarse a una tarea, ¿verdad? Con horas y horas de trabajo y dedicación, con el esfuerzo propio. Y acá la vida te está diciendo, hora de despertar, en una trompeta, un llamado, hora de despertar y de darte cuenta que hay formas más fáciles de lograr las cosas, inclusive las cosas materiales, pero tenés que darte cuenta que no es solo esto material lo que existe, porque si no te das cuenta, no vas a querer establecer esa conexión. Pero una vez que sentís ese llamado interior, es como que ya no lo podés eludir. Podés por un tiempo, pero llega un momento, como ahora está sucediendo, en que ese llamado es ineludible. Entonces te están diciendo, conectate, establece esa comunión con tu esencia de forma consciente, porque de esa manera tú vas a pedir las señales, vas a decir, andame las señales, yo las sigo, y se van a producir esas maravillosas sincronicidades que no tienes idea cuánto más fácil hacen la vida todas esas sincronicidades. Probablemente veas carteles en la calle o veas, todo tiene significación, porque, a ver si entendemos, la fuente está en todo, es la esencia de todo y por lo tanto se va a valer de cualquier medio para comunicarse contigo. La cosa es estar atentos y establecer esa comunicación de forma consciente. Entonces ponemos que el mundo material y el espiritual estén unidos, no contrapuestos. De esta manera, desde lo sutil vas a pasar a lo material, pero sin esfuerzo. Esa es una gran diferencia. Vamos ahora por la elección número 2, ¿ok? Bueno, la carta del oráculo de las energías es un cuento fantástico. A ver si ven la imagen. ¿Se percatan de que parece Pinocho? Parece un niño de madera con la ñata larga, la nariz larga de mentir. Y justamente se llama un cuento fantástico. Estoy creando una máscara de mí misma acorde a lo que los demás esperan de mí. Es como cuando uno trata de adaptarse al medio, al entorno, en vez de mostrarse uno tal cual es, de ser íntegro y honesto consigo mismo. Entonces uno deja de ser quien uno es de forma genuina. Y claro, uno termina contándose un cuento. ¿Qué cuento te estás contando a ti mismo? ¿Y qué cuento le estás contando a los demás acerca de ti?
El problema de todo esto es que uno se identifica con ese personaje y después le cuesta más encontrarse consigo mismo. Es aquello de que uno tanto miente que se termina creyendo la propia mentira. Se termina creyendo que es ese personaje que los demás esperan de uno. A veces es miedo a la vulnerabilidad, a mostrarse débil, ¿verdad? A veces es esta sensación de querer encajar a como de lugar, en fin, querer agradar, querer compañía, miedo a la soledad, distintos miedos hacen que por ahí adoptemos máscaras que no son quien de verdad yo soy. ¿Vieron cuando van a sacar una foto y dice, che, estás demorando demasiado, no puedo estar más en pose? Y bueno, es que uno no puede estar mucho en pose, las mentiras tienen patas cortas. Así que, bueno, esto se trata de volver a ser genuinos, de ser íntegros y honestos consigo mismo y de que esa integridad se manifieste, ¿verdad?, en vez de una personalidad que no es real. Y fíjense que las cartas que salen, esto me está hablando del chakra de la garganta, de la comunicación. El chakra de la garganta se obstaculiza por las mentiras, justamente. Así que sí será importante comunicarse desde la verdad, desde lo genuino. Bueno, las dos cartas que salen del tarot mucho tienen que ver el diablo y la sota de copas. El diablo justamente me está hablando de una adicción, de una tentación, de algo que yo tengo que soltar porque es tóxico para mí. Y sí, cuando uno entra en este juego de mentirse a uno mismo, de no aceptarse como uno es, con luces y con sombras, y de querer tapar las sombras, de luchar contra las sombras, ¿verdad? Pues está dando una imagen que no es la real. En ese dejar de ser uno mismo, uno pierde libertad, se enajena. Y entonces eso funciona como una cárcel, como una cadena que cada vez cuesta más romper y cada vez cuesta más sostener una imagen cuando no es real. Así que tú tenés el poder, esta carta te dice, recupera tu poder, podés hacerlo. Esas cadenas son cadenas autoimpuestas, soltalas, porque eso te hace daño, es tóxico para ti, es como una adicción. Entonces volver a la inocencia, esto es como recuperar esa capacidad de sentir como siente un niño, esa capacidad de volver a lo genuino. Esto es lo que es la sota de copas, ¿verdad? Permitirse abrir el corazón y sentir. Y cuando uno siente, hay cosas que le duelen. Ese es otro de los motivos, porque a veces, ¿verdad?, en vez de decir lo que de verdad pensamos, decimos otra cosa, porque tenemos temor a la reacción. Entonces, es como darnos esa oportunidad de sentir todo a corazón abierto, sin juzgar aquellas sombras que uno sabe que tiene, pero que a veces no se atreve a mirarse, hasta que no se da cuenta que el amor es incondicional. Entonces por ahí va a tener que romper unos cuantos patrones de pensamientos y de verdad estar dispuesto a sentir, a aceptar y a amarse, a amar esas sombras que también están ahí y que por algo están, porque nos ayudaron a comprender y a ser lo que hoy somos. Así que bueno, no es luchar contra lo que no queremos, es enfocarnos, es sentir en lo que sí y en la dirección que sí queremos ir. Vamos ahora por la opción número 3. Si elegiste la opción 3, la carta del oráculo de las energías tiene que ver con el chakra 1, el chakra base, el chakra raíz. Respira profundo, fíjense en la imagen. Está con los ojos cerrados, descansa tranquilo. Respira profundo. En ese respirar profundo, uno suelta, tiene confianza, descansa. Y cuando no descansamos, cuando tenemos miedo, cuando
tenemos esa sensación de inseguridad, cuando tenemos expectativas de peligro y nos parece que la vida no nos sostiene. Es esa reacción de atacar o huir. Está vinculada a la supervivencia. Y esta carta te dice, confía en la vida, que la vida te sostiene. Descansa en la vida, respira hondo, respira profundo, soltá. Fíjate que las cartas que salen vinculadas desde el tarot, a modo expansivo, el 9 de copas y la estrella. La estrella es una mujer sin vestimenta. Fíjense que el 9 de copas, miren la postura, está satisfecho, es sentir esa plenitud del sueño cumplido, del logro cumplido. Y esta plenitud del sueño cumplido, del logro cumplido, está relacionado con confiar, sin miedo, con tener fe. Por eso sale también la carta de la estrella, que nos habla de la esperanza, de la fe, de la honestidad, de mostrarse tal cual uno es, de ser genuino, de confiar en la vida y de aceptar la guía de la vida, porque las estrellas generalmente en el tarot son interpretadas también como esa guía interior, tu real ser, tu esencia, que está en comunión con la fuente de forma permanente, quien a veces nosotros somos los que tenemos la línea ocupada, porque la mente por ahí nos aturulla, nos confunde, nos distrae. Somos nosotros quienes tenemos que enfocarnos en esa guía, escuchar ese susurro, descansar en la vida, confiar, para lograr esa plenitud que nos permite ese disfrute. Así que, bueno, esa plenitud está vinculada a la confianza y a la fe. ¿En qué? En tu real ser, en tu esencia. Lo mejor para ti.